¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Bueno, en esta ocasión vamos a, eh, a reflexionar un poquito en este tema que se llama, lo hemos titulado Sexto Sentido. Nuestra cita está en el Salmo 139, versículo 7, que acabamos de leer. Bueno, hace algunos años por ahí salió una película que se hizo muy famosa que lleva este nombre, el Sexto Sentido, que trata sobre la vida de un psicólogo que comienza por ahí a tratar a un niño que se llamaba Cole. Y este niño tenía algo muy peculiar, podríamos decir, porque cuando él empieza por ahí pues a tratar, ¿no? sus problemas, se da cuenta de que este niño tenía la capacidad de percibir, de sentir, incluso ver ah, espíritus, ¿sí? Y en la película por ahí se descubre pues que eran como personas muertas, ¿no? Obviamente no es una película recomendable por obvias razones, pero bueno, de acuerdo a lo que vamos a platicar ahorita, eh, quise relacionarlo con esto. Entonces, este niño, les digo, tenía esa capacidad, ¿sí? Por eso tiene ese título la película, un sexto sentido. Nosotros sabemos que contamos con cinco sentidos, ¿verdad? Eh, con los que ¿cómo podríamos decir? Los utilizamos, ¿no? Para todo lo que hacemos, el tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato, etcétera. Entonces, este niño tenía un sexto sentido, o sea, podía percibir, sentir cosas que el resto de las personas no podían, ¿sí? Y bueno, les digo, aquí se trataba de espíritu, ¿no? De personas muertas, supuestamente. Y nosotros usamos también esta expresión del sexto sentido, porque la hemos escuchado, muchas veces la hemos dicho también cuando hablamos de tener cierta percepción, ¿no? De las cosas que normalmente los demás no se dan cuenta, ¿verdad? Y hablamos de un sexto sentido. La Biblia nos habla por ahí en el libro de Hebreos, les voy a invitar a buscar Hebreos capítulo 5 versículo 14. Hebreos 5 14. Voy a dar aquí lectura. Ustedes me siguen con su vista. Dice lo siguiente. Hace la Biblia, de hecho, en muchos textos hace referencia a los sentidos, ¿sí? A los sentidos a los cinco que conocemos, ¿no? Y muchas veces por ahí nos llama Dios, ¿no? A proteger nuestros los sentidos, ¿no? Las avenidas del alma, como hace poco estudiamos, ¿se acuerdan? Y aparte de los cinco sentidos que nosotros, con los que estamos muy familiarizados, ¿sí? La Biblia nos habla en muchos textos de los sentidos espirituales, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Podríamos preguntarnos. Bueno, dice aquí que se refieren, cuando habla de sentidos espirituales, bueno, es alusión a eso, que hace alusión a eso, se refiere a la capacidad de percibir lo divino, ¿sí? Cuando hablamos de sentidos espirituales. Percibir lo divino a través de la fe, dice, obviamente, la oración, la experiencia espiritual, y nos invita a Dios siempre a desarrollar esas cualidades, esas capacidades espirituales, ¿sí? Y aquí en Hebreos, en el capítulo 5 versículo 14 dice lo siguiente, dice, por el contrario,
el alimento sólido, dice por aquí Pablo, es para los adultos. También hace poquito hablamos de esto, ¿verdad? Dice, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. ¿De qué tipo de sentidos está hablando aquí? No está hablando de los cinco sentidos, sino miren lo que dice, ejercitados, estos sentidos dice para discernir el bien y el mal. Y para esto no necesitamos obviamente ni el tacto, ni el gusto, ni la vista. Requerimos de otro tipo de qué, de sentidos, ¿sí? Y podríamos también llamar a esto, ¿sí? Un sexto sentido, de lo que nos habla Dios, de las cosas, los sentidos espirituales, ¿sí? Em, Hay una expresión, también una palabra o un concepto, que es la sensibilidad espiritual, que es precisamente de lo que nos habla por aquí en Hebreos 5, y que dice Pablo que la gente, ¿sí? Que tiene desarrollados sus sentidos espirituales, su sensibilidad espiritual, es la que dice se alimenta de qué, de cosas sólidas, hablando en sentido figurado, ¿sí? Cuestiones espirituales, es decir, que han alcanzado una madurez en lo espiritual, ¿sí? Acuérdense que hace mucho alusión por ahí la Biblia al alimento espiritual como, o lo compara, ¿no? Con el alimento físico, y hace ahí diferencia entre lo sólido y la leche, ¿se acuerdan? El alimento sólido y la leche. Entonces, dice por aquí, esta definición de lo que es la sensibilidad espiritual, dice, es la capacidad de percibir y comprender las dimensiones espirituales de la vida, las creencias, las experiencias de otros, dice, así como la propia conexión con lo trascendente, dice. Esta sensibilidad implica una apertura a la experiencia espiritual, dice aquí. La capacidad de reconocer, fíjense bien, esto es muy importante, dice, es la capacidad de reconocer y responder a impulsos internos más profundos y a la búsqueda de un sentido más amplio de la existencia. Es decir, cuando hablamos de gente, esto es cuando, les digo, cuando hablamos de gente que es espiritual, ¿sí? Que muchas veces lo decimos, ¿no? Esa persona es muy espiritual. Es decir, estas personas tienen sensibilidad a lo espiritual, ¿sí? Dice aquí, tienen como ese impulso, ¿no? De la búsqueda, dice, de sentir, de un sentido más amplio de la existencia, de lo que normalmente la gente hace, ¿no? Eh, Dice por aquí que también consiste la sensibilidad espiritual en reconocer las indicaciones, esto también es muy interesante, de la conciencia, ¿sí? ¿Qué es la conciencia? Bueno, nosotros lo relacionamos con esa vocecita, ¿no? Que escuchamos eh, y que nos, ah, nos va como marcando el camino, ¿no? En cuanto a las decisiones que tomamos, la pauta. Entonces dice, es la capacidad de reconocer las indicaciones de la conciencia. Y nosotros sabemos que es Dios, ¿no? El que trabaja a través de esa parte, ¿no? De nuestro cerebro. Dice la intuición o la voz interior que sugiere un camino espiritual o una dirección en la vida, ¿sí? Entonces, a eso le llaman la sensibilidad espiritual, es decir, los que podemos hacerle caso a esa vocecita, ¿sí? Que tenemos esa capacidad. Eh, y hay algo también muy interesante aquí, dice, es o consiste en estar receptivo a los sentimientos y las intuiciones y las sensaciones, dice aquí, que sugieren la presencia de algo más allá de la realidad material. Esto es interesante. Y esto a lo mejor tiene algo que ver con eso que mencionabas ahorita de la película. Es decir, cuando tú tienes esa capacidad
de sentir, dice aquí, la presencia de algo más allá de la realidad material o de alguien, ¿sí? Alguien a quien no percibimos. Y aquí estamos hablando de la presencia, lo vamos a ligar, bueno, sí tiene que ver con, si decimos, bueno, si es algo que va más allá de nuestra realidad material, entonces estamos hablando de cosas espirituales, de espíritus, ¿sí? Y bueno, es cierto, ahorita lo vamos a ligar directamente o primeramente a percibir y a sentir la presencia de Dios, ¿sí? De ese ser superior, ¿sale? Eh, y eso es la sensibilidad espiritual. Hay un dicho, un refrán en Alemania que dice lo siguiente, o que así lo mencionan ellos, ¿no? Escuchar al pasto crecer. ¿Qué significa escuchar al pasto crecer? Por ejemplo, alguien puede decir, yo escucho el pasto crecer. Yo puedo escuchar el pasto crecer. ¿Qué significa esto? Podríamos decir, bueno, está medio ridícula la frase porque el pasto no hace ruido, ¿no? Cuando crece, bueno, sí, sí hace ruido, obviamente, pero nadie lo escuchamos, ¿sí? Pero obviamente hace un sonido. Eh, entonces, cuando usamos esta expresión de escuchar el pasto crecer, eh, estamos indicando que nos podemos dar cuenta de algo generalmente imperceptible para un simple mortal, podríamos decir, ¿sí? Para cualquier tipo de persona. Es decir, cuando alguien dice que escucha el pasto crecer, es que tiene precisamente desarrollado un sexto sentido, ¿no? O sea, que percibe cosas que nadie más percibe, ¿sale? Eh, entonces, si alguna vez escuchan este dicho, bueno, ya saben a qué se refiere. Eh, Escuchar el pasto crecer. Incluso dicen por ahí, que las mujeres tienen un sexto sentido, eh, porque a diferencia del hombre, o sea, el hombre es como un poquito más, podríamos decir, despistado, ¿no? En ciertas cosas, y la mujer es muy perceptiva, ¿no? También en muchas cosas que el hombre no. Y se dice, ¿no? Que tiene un sexto sentido. Eh, Vamos a ver lo que nos dice por aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 17. Vamos a hablar aquí un poquito de un personaje muy conocido de nombre Jacob. Y vamos a intentar aquí identificarnos, ¿no? Con su experiencia. Obviamente decíamos ahorita que Dios nos invita, ¿sí? A poder desarrollar ese sexto sentido, ¿no? O esos sentidos espirituales en nuestra vida. Eh, y a veces no le damos tanta importancia, ¿no? O ni siquiera a veces sabemos qué es esto, ¿no? Nunca lo hemos experimentado a lo mejor, pero miren, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido lejos de Dios, nos hemos sentido solos, incluso hasta en nuestro mismo entorno, ¿no? Dice aquí, lejos de las tiendas de su padre, estamos hablando de Jacob. Ustedes recuerdan que él tuvo que huir en una ocasión, ¿no? De la ira de su hermano. Y se fue de casa. Dice, se sentía desechado. Y dice, y sabía que toda esta tribulación, toda esta broncota que tenía, había venido sobre él, dice, por su propio proceder erróneo. O sea, era culpa de él, ¿sí? Sabía que lo que estaba pasando, el hecho de que se tuvo que ir de su casa eh, de la noche a la mañana, tuvo que huir y se dio cuenta de que había sido su culpa, ¿no? Que él había metido la pata, como decimos, y se sentía solo, dice aquí, desechado por su propia familia. Dice, las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? En algún momento donde
nos sentimos muy mal por cualquier situación, ¿no?, que hayamos atravesado y que ni siquiera tenemos ganas de orar, porque a veces nos podemos sentir como avergonzados, sentimos que a lo mejor Dios no nos quiere, ¿sí?, que lo decepcionamos, ya no me escucha Dios, y más hasta me va a castigar. Sin embargo, dice por aquí, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. O sea, estaba así medio contrariado, ¿no? Porque por un lado no quería orar ni podía, no se sentía en condiciones, pero por otro lado sentía esa necesidad de Dios porque se sentía solo, ¿sí? Y les digo, muy probablemente nos hemos sentido así en algún momento. Estuvo llorando, dice, perdón, llorando y con profunda humildad confesó su pecado. O sea, finalmente, o sea, no se resistió y acudió a Dios, le pidió perdón por lo que había hecho. Dice, y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Muy probablemente lo hemos hecho nosotros también, de decirle a Dios, muéstrame, ¿no?, que estás aquí, muéstrame que no me has olvidado, muéstrame que estás interesado en mí, que me vas a ayudar, etcétera. Así se sentía él. Dice, pero su corazón agobiado no encontraba alivio. O sea, por más que intentaba llorar y que lo hizo, no se sentía todavía eh, aliviado, ¿no? Había, dice, perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. O sea, no solo sentía la soledad como ser humanos entre seres humanos, sino sintió que Dios ya, que había cortado, ¿no?, la relación con Dios. Entonces, creo que podemos identificarnos con Él cuando nos sentimos mal, cuando estamos en problemas y que incluso muchas veces nos habremos dado cuenta de que esos problemas que tenemos han sido por nuestra culpa, por nuestras malas acciones, ¿no? Sean del tipo que sean. Eh, y aún así a veces le decimos a Dios, pero pues quisiera sentirte, ¿no? Quisiera saber que estás aquí, quisiera saber o sentir, ¿no?, tu presencia. Y bueno, cuando él se queda dormido esa noche, Dios le mostró algo muy interesante, y yo creo que ustedes se acuerdan, ¿no? Por ahí en Génesis capítulo 28, los versículos 15 y 16, dice lo siguiente, pueden ustedes buscar ahí en sus Biblias también, Génesis 28, 15 y 16. Dice, bueno, Dios se le muestra por ahí o le muestra una visión muy, muy interesante donde ve una escalera, ¿se acuerdan? Que llegaba hasta el trono de Dios y Dios empieza a hablar con él y le dice lo siguiente, le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le había dicho? Bueno, Dios le prometió una gran descendencia también, así como Abraham. Y le dice, mira, no tengas miedo, aquí estoy contigo, ¿sí? Y bueno, obviamente ahorita estás huyendo y vas a ir a otro lugar desconocido, pero yo voy a ir contigo a donde tú vayas, ¿sí? Te voy a acompañar, te voy a bendecir. Y aún así, después de un tiempo, dice, te voy a traer de regreso a casa. Le hizo esa promesa. Y cuando despierta Jacob eh, en la mañana, dijo lo siguiente, fíjense, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él estaba tan, ¿cómo puedo decir?, agobiado, tan enfocado en sus problemas, que eso le impedía sentir la presencia de Dios. Y les digo, muchas veces nosotros en nuestra vida
También tenemos un montón de cargas, ¿sí? O sea, problemas de todo tipo, ¿no? Estrés, angustias, proyectos, trabajo, la familia, etcétera, que nos impiden desarrollar ese sexto sentido, ¿sí? Nos impiden desarrollar la sensibilidad espiritual, porque pues, no hay tiempo de eso, ¿sí? En este mundo tan acelerado, ¿no? En el que vivimos, no hay tiempo para eso. Que bueno, por ejemplo, que en estos momentos hemos hecho un alto, ¿no? En nuestras actividades para, para intentar desarrollar ese sexto sentido, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros como seres humanos no hacemos eso, o sea, no nos da la vida para eso, ¿sí? Y a veces podemos estar tan angustiados y podemos sentir esa necesidad de Dios. Yo creo que también nos ha pasado y decimos, tengo que buscar a Dios, tengo que ir a la iglesia, tengo que estudiar, tengo que orar, pero no hallamos el momento. O sea, sí sentimos esa necesidad, pero no hay, ¿sí? No hay cómo. Y así se sentía Jacob, ¿sí? Y tan así fue que Dios tuvo que hablar con él mientras dormía, imagínense. Y a veces, bueno, Dios tiene que usar esas medidas, ¿no? Extremas. Eh, lo importante aquí es cómo Dios se manifiesta a él, ¿no? Y entonces él se da cuenta y dice, bueno, es que estaba pensando, dice Jacob. O sea, Dios siempre estuvo, ¿qué? Conmigo, siempre estuvo aquí a mi lado y yo no me había dado cuenta. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Que nos sentimos que angustiados, preocupados, tristes, eh, sin esperanza de algo mejor. Y cuando Dios de alguna forma nos habla, decimos, bueno, ¿para qué me preocupaba, no? Si Dios siempre ha estado conmigo y Dios lo muestra de muchas maneras, ¿no? Y cuando lo percibimos, ¿sí? Entonces decimos, ay, qué tonto he sido, ¿no? Decimos, porque ahí estaba Dios, ahí estuvo conmigo siempre, acompañándome, ayudándome, buscando la forma de bendecirme, y yo no me daba cuenta. Entonces necesitamos desarrollar esos sentidos espirituales, ¿sí? O ese sexto sentido, ¿no? Como coloquialmente le llamamos, ¿sí? O sea, percibir, aprender a percibir. Aquí estamos hablando de las cosas espirituales, ¿sí? La presencia de Dios en nuestra vida, incluso en los momentos complicados, como lo estamos viendo, ¿sí? Porque es muy fácil, no me dejarán mentir, es muy fácil sentir que Dios está con nosotros cuando todo va bien en la vida. Cuando te la pasas muy bien en tu trabajo, nadie te molesta. Cuando en tu familia pues todo marcha bien. Cuando no te molesta el vecino. Cuando tus hijos pues se portan bien, son unos angelitos. O sea, cuando todo marcha, como decimos, color de rosa, ¿sí? Todo va viento en popa. Y entonces cuando decimos, oye, qué bueno es Dios, ¿no? Y siento su presencia, y siento su bendición, etcétera. Ahí es fácil decirlo. Pero cuando las cosas se salen de control, las cosas van mal y que no salen como esperamos, ahí es donde es complicado, ¿no? Y ahí es donde nosotros necesitamos precisamente de estos sentidos espirituales para poder percibir cosas que no se ven, ¿sí? Darnos cuenta de cosas que no se ven con el ojo humano. Esa es la fe, que dice por ahí en Hebreos 11:1, ¿sí? Estar convencidos de lo que no vemos, ¿sí? Y Jacob se convenció de eso y yo creo que si hacía así, decía, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta que Dios estaba aquí? Y bueno, pasando a con otro personaje por aquí en la Biblia y con otro enfoque también, pero bueno, relacionado también a esto. Vamos a hablar un poquito de Jonás,
Por ahí en los primeros versículos de este libro de Jonás, ustedes pueden leer por ahí cómo Dios habla con él. Dios se comunica con este personaje y le da una tarea especial, ¿recuerdan? Le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir, dijo, tengo una misión especial para ti, tienes que ir a Nínive, ¿sí? Tienes que ir a hablar con la gente de aquel país, eh, porque dice, la maldad en ese lugar está llegando al tope, al límite, ¿sí? Y Jonás debe haber dicho, bueno, ¿y para qué quieres que les vaya a hablar? ¿Sí? Jonás ya sabía que esa gente era muy mala. Y entonces dice el versículo 3 de Jonás 1, dice que se levantó y fue a Nínive. Así dice la cita. No, no, no fue así. Dice que se levantó para huir. ¿A qué lugar? Dice a Tarsis, un lugar muy, muy lejos de donde Dios lo había mandado. ¿Sí? Al otro lado del mundo quiso ir. Iba en dirección contraria. ¿Por qué hizo esto Jonás? Podemos decir, este estaba loco, ¿no? ¿Qué le pasó? Este, dice el versículo 3, quiso ir a Tarsis, dice, para escapar de la presencia de Dios. A lo mejor podemos reírnos, ¿no? De la actitud de Jonás, porque, bueno, y fíjense quién era él, o sea, él era un mensajero de Dios, alguien que a quien Dios había escogido para algo especial, un profeta, y este personaje creyó que podía llegar a un punto en el que Dios no lo encontrara, ¿sí? Llegar a un lugar donde Dios se olvidara de él y que no lo encontrara. Qué iluso podríamos decir, ¿no? Y nos puede dar risa a lo mejor, aunque muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? O sea, cuando leemos esta historia, les digo, nos puede dar algo de risa lo que intentó hacer, pero a veces nos puede suceder lo mismo, ¿sí? Y nosotros conocemos lo que siguió, ¿no? En la historia dice que se fue en un barco por ahí y se desató una tormenta donde este, por ahí la tripulación por ahí estaba desesperada, es- sentían que hasta iban a llegar, ¿sí? O sea, fue algo una tempestad muy fuerte. Y Jonás empieza como que a reflexionar un poquito, ¿sí? En lo que hizo y se da cuenta de que él empieza a pensar y dice, creo que esto que está pasando, ya sé por qué es, dijo él. O sea, él traía por ahí su cargo de conciencia, obviamente, y habla con los tripulantes por ahí, les dice, ¿saben qué? Esto es mi culpa. Y entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y Jonás les da una solución y dice, bueno, arrójenme al mar, ¿sí? Eh, dice, o sea, él quiso, fue una decisión algo extraña, ¿no? De Jonás, sacrificar su vida, ¿no? Por la de los tripulantes. En cierto modo, podemos decir, bueno, este, qué humano, ¿no? De su parte, qué buena onda. Que no quiso como involucrar a los demás, ¿no? En el castigo, podríamos decir, ¿no? Que él sentía que era un castigo de parte de Dios, pero él estuvo dispuesto incluso a perder la vida, porque dice, bueno, pues imagínense quedarse ahí en medio de la nada, en el mar. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué esperarían ustedes si alguien los arroja de un barco por ahí en medio del mar? Aunque sepas nadar, o sea, no hay mucha esperanza de vida. Entonces Jonás, aquí podemos ver que estuvo incluso dispuesto a morir,
con tal de no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y bueno, conocemos el famoso hecho, ¿no? Lo que sucedió, donde dice el relato que fue tragado por un gran pez. Y cuando estaba por ahí, no sé si por ahí en Jonás 2:2, cuando fue tragado por aquel animal, Jonás deja registrada por aquí en este libro una oración, ¿sí? Y es muy curioso, ¿no? Como él pensó, llegó a pensar que podía esconderse de Dios, que podía llegar a algún lugar donde Dios no estuviera, ¿sí? Imagínense, o sea, es tragado por aquel pez y él registra, ¿no? Ahí su angustia, ¿no? Y se sentía, dice, como si lo hubieran sepultado vivo. Y dice por aquí en esta oración, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Dice, desde el seno del Seol, del sepulcro, dice, clamé y mi voz oíste. Ya la actitud de Jonás aquí cambió un poquito, ¿bien? O mucho, porque ahora él se da cuenta de que aún donde está él, ¿sí? Imagínense la situación, ¿no? Que aún donde está, Dios está ahí con él y Dios lo puede que, Dios lo puede escuchar y Dios lo puede que ayudar. Pero fíjense lo que tuvo que pasar para que él como que realmente estuviera convencido, ¿sí? O consciente de la presencia de Dios. Lo tuvo que aprender a la mala, ¿no? Pero Dios le dio una lección y Dios le dijo, ¿sabes qué? No hay lugar a donde puedas ir que yo no quiera, que yo no esté. O sea, es tonto pensar eso. Eso fue lo que Dios le hizo sentir, ¿sí? Y él lo entendió. Eh, Muchas veces nosotros llegamos a pensar, porque a lo mejor alguien nos dijo o escuchamos por ahí, que hay lugares, ¿sí? donde Dios, a donde Dios no va. ¿No has escuchado? Y sobre todo yo creo que los jóvenes llegaron a escuchar, o acuérdense cuando eran jóvenes, llegaron a escuchar alguna frase así, no, no vayas a ese lugar porque ahí no está Dios, o alguna vez lo dijimos, ¿sí o no? O en esos lugares no está Dios, no puede estar Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Estará Dios ahí o no? Dios está en qué? En todo lugar. No hay ningún lugar donde Dios no pueda alcanzarnos, ¿sí? Donde Dios no pueda escucharnos, donde Dios no pueda ayudarnos, ¿sí? Este, obviamente ahí bueno, es otro tema, ¿no? Pero hay requisitos, ¿no? Para, para que Dios actúe, ¿no? En ciertas situaciones, muchas veces depende de nuestra actitud, ¿no? Pero no hay un lugar donde Dios no pueda actuar, que diga, no, y pues es que yo no entro a esos lugares, ¿verdad? O yo no puedo ir hasta allá. Es una idea que por ahí se nos ha metido, ¿no? en la cabeza y que a veces la damos por hecho, ¿sí? Pero es totalmente falso eso. Eh, y tenemos que entender esto, ¿no? O sea, debemos nosotros de ser conscientes, ¿sí? De poder desarrollar ese sentido espiritual, ¿sí? Para darnos cuenta de que en todo lugar está aquí Dios, en todo, ¿sí? No, no nada más está ahí en la iglesia, como a veces pensamos, ¿no? Y muchas veces yo creo que también en algún momento nos pudo haber pasado de que decimos, tengo que ir a la iglesia a, no sé, a hacer una petición especial a Dios, a orarle,
Pues porque ahí está Dios, ¿sí? Porque acá donde yo estoy en mi casa, pues como que no me escuchan mucho Dios, ¿no? No me hace mucho caso, tengo que ir ahí a la iglesia, ¿sí? Y no quiere decir que no tienes que ir a la iglesia, ¿sí? El detalle es aquí aquí el punto es a qué voy o por qué voy. Si yo voy a la iglesia porque siento que acá en mi casa no me escucha, ¿sí? O sea, si yo oro aquí en mi casa no me escucha y tengo que ir ahí a la iglesia, ahí es donde estamos equivocados, ¿sí? Dios está en todas partes. No hay un lugar donde Él no pueda que escucharnos, donde Él no esté, ¿sí? Y esta historia nos lo deja muy, muy claro. Eh, entonces, muchas veces también nosotros pensamos que podemos escondernos de Dios, ¿sí o no? Y les digo, o sea, sentimos que hay lugares, porque a veces eso es lo que se nos ha dicho, ¿no? Que hay lugares donde Dios no va. Y entonces a veces nos sentimos un poquito más libres, ¿no? De Dios también. Como para que, pues, dejar o soltar la rienda, ¿no? A nuestros gustos, a nuestros deseos, porque decimos, bueno, aquí como que Dios no creo que me haga mucho caso, no creo que se dé cuenta Dios, ¿sí? Pero eso es una actitud equivocada. Y Jonás llegó a pensar así, y lo vean quién era Jonás, y no era cualquier persona, ¿sí? Eh, Hay otro caso interesante en la Biblia vamos a hablar un poquito de una mujer ahora, de Eva. Miren lo que dice aquí en el capítulo 3 de Patriarcas y Profetas, dice, a nuestros primeros padres, dice, no dejó de advertírseles del peligro que les amenazaba. ¿En qué peligro? Estamos hablando de Adán y Eva, ¿no? Siempre se les estuvo, dice aquí, advirtiendo de un peligro. Dicen mensajeros celestiales, es decir, ángeles de Dios, acudían, o sea, se acercaban a ellos, llegaban a platicar con ellos, dice aquí, acerca de la historia de la caída de Satanás. Les platicaron esa historia que nosotros hemos escuchado también. Dice, y de sus maquinaciones, sus trampas, sus planes que tenía para ellos, para destruirlos. Dice, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino. O sea, no hacían tanto énfasis, obviamente, en Satanás, no querían asustarlos, como a veces nos pasa, ¿no? En las iglesias. Obviamente les platicaron la historia, pero dice que ellos hacían más énfasis en que, en el gobierno de Dios, o sea, en todo lo que, en el carácter de Dios, en lo que era Dios, ¿sí? Para que ellos pudieran que distinguir. Es como cuando hablamos de los billetes falsos, ¿se acuerdan? Siempre mencionamos esto, o sea, para nosotros distinguir un billete falso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué creen? Tenemos que conocer primeramente que, o exclusivamente, tenemos que conocer los billetes verdaderos. Si a mí me presentan un billete falso, pues eso no me va a ayudar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense, siempre están buscando que diferentes formas, ¿no? de hacer esto. Entonces, lo que yo tengo que hacer no es conocer el billete falso, porque puede haber de muchos diferentes. Lo que tengo que hacer es conocer lo verdadero. Y esto fue el énfasis que se les dio a ellos, ¿no? Sí les hablaron de que había un billete falso, ¿sí? Y que debían de tener mucho cuidado, como a veces nos dicen por ahí en la televisión, oye, cuidado con los noticieros, con los billetes falsos. Pero para reconocerlos necesitas conocer qué, lo verdadero. Y esto fue lo que pasó aquí en este caso. Dice aquí, y les hicieron ver, o sea, el peligro al que estaban corriendo. Dice que el príncipe del mal trataba de destruirlos a ellos y de derrocar, dice a quién, a Dios. O sea, ellos tenían un conocimiento bastante amplio de esto. Sin embargo, ¿qué pasó?
pues recordamos la historia, ¿no? Miren, dice que en una ocasión Eva se separó de Adán y esto era algo que le habían advertido a ellos, ¿sí? Se les dio la indicación de que evitaran quedarse solos o alejarse el uno del otro. Dios sabía que había más riesgo todavía, ¿sí? Si juntos era riesgoso, imagínense allá separados cada uno. Y entonces dice que ella empezó a caminar, Eva se alejó de Adán, él estaba por ahí trabajando, y Eva empezó a caminar por ahí y empezó a acercarse a aquel lugar que se les había advertido, que no se acercaran, se fueran un árbol. Y dice que cuando se vio sola, de repente, bueno, iba como distraída, ¿no? Y de pronto dice que sintió algo. Dice, tuvo un presentimiento del peligro. ¿Por qué sintió eso? Bueno, porque sin duda Dios que estaba hablando a su mente, como muchas veces nos habla a nosotros, ¿sí? Y dice que, ¿qué pasó? Dice, o sea, sintió el peligro y ¿qué hizo? Se regresó rápidamente a donde estaba su esposo. No, dice que desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistir. O sea, sintió el peligro y dijo, ¿qué hago? O sea, empezó a reflexionar y dijo, bueno, creo que puedo arreglármela sola, ¿sí? Creo que conozco mucho acerca del enemigo como para que no darme cuenta. Si es que me lo llevo a topar, lo encuentro, me ataca, puedo rápidamente que darme cuenta, distinguirlo. Dice, desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, dice, mirando con curiosidad y admiración, dice aquel árbol prohibido. Y bueno, ya el resto es historia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos destacar aquí? Bueno, también ahorita que hablamos de la sensibilidad espiritual, también como esto es espiritual, o sea, no es exclusivo de Dios, ¿sí? O de espíritus buenos, sino también este, Dios quiere que desarrollemos este sentido o estos sentidos espirituales para que podamos también percibir que el peligro, es decir, la presencia de quién, del enemigo. Eh, lo cual, ahí sí, a muchos de nosotros nos pasa que de noche, ¿sí? Eh, ¿Cuántas veces habremos experimentado algo parecido a lo que le pasó a Eva? Que sentimos por ahí cierto peligro, cierto riesgo en algo, y sea lo que sea, a veces somos muy extremos, ¿no? En lo que a lo mejor imaginamos, pero esto es hasta en las cosas más simples de la vida, hasta con comerme un taco de más, ¿sí? Que a veces Dios me dice, aguas, peligro, ya no lo hagas, alto, ¿sí? Eso, no, pero está bien sabroso, ¿verdad? Sí. Y todo lo que hacemos en la vida, este, todas las decisiones que tomamos, de alguna u otra forma afectan nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces conviene desarrollar estos sentidos, ¿sí? Porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿yo para qué quiero eso? Porque a veces pensamos que lo necesitamos exclusivamente para cosas religiosas, ¿sí o no? Pues las cosas de la Biblia, de la iglesia, pero esto tiene que ver con todas las decisiones que tomamos, ¿sí? En el caso de Eva, fíjense bien, ahí es donde tenemos que
de poner atención, ¿no? Eh, Fíjense por dónde entró la ruina a este mundo, por dónde, por el apetito, la comida, ¿sí? Entonces no podemos menospreciar ciertas cosas, ¿no? Que decimos, "¿Y eso qué tiene que ver, o sea, con lo espiritual? Por ejemplo, la comida, podemos decir, ¿qué tiene si como o no como? Si pruebo, si no pruebo, si como algo de más, todo tiene que ver con lo espiritual, todo lo que hacemos en la vida, ¿sí? Tiene repercusiones. Eh, entonces, les digo, muchas veces nosotros por ahí escuchamos esa vocecita, ¿no? Que nos dice, aguas, hay peligro por aquí. Pero nosotros seguimos adelante, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, o sea, nos sentimos como Eva y decimos, creo que puedo que manejarlo. Más si tengo que parar, yo que tengo la suficiente fuerza de voluntad para decir hasta aquí. Tengo la suficiente capacidad, el suficiente conocimiento para identificar al enemigo. Pero con lo que no contamos es que el enemigo toma muchas formas, ¿sí? Eva jamás imaginó que Satanás se le iba a presentar como este animalito, ¿sí? Jamás. Como ahorita decíamos, ¿no? De los billetes falsos, pues todos son diferentes, ¿sí? Por eso lo que se hace énfasis en que es que conozcas que lo verdadero. Y Eva tenía una idea del enemigo. Y como se le presentó de otra forma, pues ni siquiera se dio cuenta. Entonces, esto nos puede también pasar a nosotros. Entonces, necesitamos desarrollar ese sexto sentido, ¿sí? O sea, no solo para estar conscientes de la presencia de Dios y de que no hay lugar al que podamos escapar de su presencia, sino también para poder percibir el peligro, ¿sí? La presencia del enemigo. Y cuando hablamos de la presencia del enemigo, tampoco estamos hablando de cosas así muy extremas, ¿no? Decir, ay, que aquí hay espíritus y aquí espantan y no sé qué. De ese tipo de cosas no. Y también así lo hacen, ¿no? Y precisamente ahí es donde está el riesgo, porque a veces esperamos ver a Satanás en esas formas. Y decimos, pues sí, yo me doy cuenta fácil. En esa película, porque que es de terror, de brujería, pues obviamente no. Lo que pasa cuando se te presenta, por ejemplo, en una película para niños, por ejemplo. Ahí sí ni por aquí nos pasa, ¿no? Que pueda haber algo de peligro. Porque decimos, son caricaturas, ¿sí o no? Ay, mira, es que esto, y es un cuento, y o sea, como que decimos que hay cosas donde Satanás no puede que entrometerse. Nos autoengañamos. Eva jamás pensó que Satanás podría utilizar un animalito, como que dijo, ay, ¿cómo va a ser el enemigo este animalito y tan bonito? ¿Sí? Y aparte lo que le estaba diciendo, pues sonaba interesante, ¿no? Entonces necesitamos mucho de esto, ¿sí? De la ayuda de Dios y obviamente obedecer esa voz, ¿sí? La voz de Dios. Y bueno, vamos a ir ya concluyendo. Tenemos un caso más por aquí, a ver si se acuerdan de este personaje, bueno, con la imagen. Vamos a hablar un poquito de José. Miren lo que nos dice por aquí en este libro, Patriarcas y Profetas. Bueno, recordamos la situación, ¿no? La que tuvo que enfrentar José, la tentación, ¿sí? Que fue sometido, la prueba a la que fue sometido. Miren, dice aquí, bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpables en presencia de sus semejantes. ¿Qué nos quiere decir aquí? Bueno, que muchas veces nosotros hacemos cosas, dice aquí, delante de quién, de Dios y de los ángeles, cosas que no nos atreveríamos dice, a hacer frente a quién, frente a nuestros semejantes, es decir, frente a nuestros amigos, frente a los hermanos de la iglesia, frente a mis papás,
frente a mi hermano, frente al vecino, o sea, cosas que diríamos, no, ¿sí? Pero lo hacemos delante de quien dice que, de la presencia de Dios y de sus ángeles. Está grave esto, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que hay lugares donde Dios no queda. Dios no está. Que Dios está, a veces pensamos, ¿no? Decimos, "Ay, Dios debe estar suficientemente que, ocupado como para que me tome importancia en mi vida, a lo que estoy haciendo, a lo que escucho, lo que veo, a dónde voy, dónde no voy". Pues ya vimos que no hay que. En la historia de Jonás, eso podemos aprender, ¿sí? Perdón, entre muchas otras cosas, podemos aprender de que no hay un lugar a donde podamos ir al que Dios no nos pueda quedar, en el que Dios no nos pueda encontrar, que Dios no nos pueda ver, o que no se dé cuenta. Y fíjense aquí el relato de José dice, pero José pensó primeramente en Dios. Cuando estaba en esa situación crítica, ¿sí? No volteó a ver si lo veía su jefe, su patrón, ¿sí? No volteó a ver si había por ahí algún chismoso. ¿Qué hizo? Dice. Lo primero que pensó fue en quién, en Dios. Y vean la respuesta que dio. Dijo, por ahí en Génesis 39:9 dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, él no dijo, ay no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir de mí el vecino? ¿Qué va a decir o qué va a pensar de mí el pastor o la iglesia? ¿Qué va a pensar de mí mi mamá? No, no dijo eso porque no había nadie que se diera cuenta. Nadie. ¿En quién pensó? En Dios, en el que sí estaba ahí presente. Que no se veía, o sea, no, aparentemente no había nadie cerca. Pero él, como tenía desarrollados sus sentidos espirituales, él sentía la presencia de quién, de Dios. Tanto como también la de quién, del enemigo. O sea, él percibió el peligro, o sea, percibió la presencia de quién, de Satanás, aunque aparentemente pudo haber dicho, no, pues esto no creo que sea de Satanás. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿no? Como seres humanos. O sea, ¿dónde vemos a Satanás aquí? Si no tenemos desarrollados esos sentidos, no lo percibimos, al contrario. Pero José percibió tanto el peligro como la presencia de quién, de Dios. Y por eso expresó estas palabras, dijo, ¿cómo voy a pecar contra quién? Contra Dios. Y vean lo que nos sigue diciendo por aquí, dice, si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos y hasta pensamos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras, si, si nos escuchan con esto, se imaginan que no puede hacer Dios. Dice, y si somos conscientes también de que un día, dice, vamos a tener que hacer frente a esas palabras y a esas acciones, dice, temeríamos pecar. Así como cuando tú dices, ah, no, no lo hago porque, ¿qué? Ahí está mi jefe, no lo hago porque ahí está la vecina, ¿no? Que siempre está de metiche, y no lo hago porque ahí está el policía, y no lo hago porque está fulanito, o sea, lo hacemos porque, perdón, no, no lo hacemos porque sabemos o estamos conscientes de que alguien nos está viendo. Aquí la pregunta es, ¿qué voy a hacer? No qué he hecho, ¿sí? Sino qué voy a hacer
la próxima vez que nadie me vea aparentemente, que digan, "Ah, pues no, no hay policías, no está el tránsito, me paso el rojo", porque muchos eso hacemos, ¿no? Decimos, más no hay ni tráfico ahorita, decimos, o sea, no hay ni testigos, ¿sí? Eso pasa mucho, ¿no? En las calles. Pero ¿quién sí me está viendo? A lo mejor puede decir, "Pues nadie", pero si tenemos la conciencia, dice que o sea, tenemos esos sentidos desarrollados y podemos sentir la presencia de quién, de Dios, dice, y aparte saber, dice, que vamos a tener que hacer frente un día a toda esa lista de cosas que haríamos. Dice, simplemente no lo haríamos. ¿Qué le pasó a Eva? Como que ella dijo, bueno, estoy sola, sintió el peligro, dice, sí, sí lo sintió, pero dijo, bueno, pero ¿qué tiene? O sea, yo puedo con esto. O sea, ni siquiera dijo, bueno, voy sola, pero bueno, aquí está Dios conmigo. O sea, se le olvidó Dios también. Creyó que estaba sola, o sea, que ni Dios la estaba acompañando y dijo, bueno, pero yo puedo, yo solita. Jonás pensó que podía esconderse de Dios y ya vimos que no se puede. Así que bueno, vamos a concluir con este Salmo 139 y comienza con esta pregunta que leímos al principio. Dice, Salmo 139, del 7 en adelante, dice, ¿a dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? ¿A dónde? Piénsenlo, ¿a dónde podríamos ir? ¿Alaska, o las Bermudas? ¿O a dónde puedo ir que Dios no me encuentre? Dice el versículo 8, David mismo se responde porque él hace aquí una pregunta retórica, ¿no? Como para reflexionar, para que nos pongamos a pensar un poquito y digamos, a ver, ¿a dónde puedo ir? ¿A la zona del silencio? ¿Allá al cerro? ¿A dónde puedo ir? Dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú. O sea, si me voy por allá al espacio, ahí no estará Dios. Dice, ahí estás tú. Se responde David, dice, no, pues a dónde, si me voy al cielo, dice, allá estás tú. Y si en el sepulcro, dice, hiciera mi estado por ahí, dice, me fuera a esconder por allá donde fue Jonás, dice, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, también como lo quiso hacer Jonás, allá en medio del mar, ¿qué pasa? A lo mejor ahí sí me puedo escapar de Dios, ¿no? Dice, aún allí, dice, me faltó, dice, aún ahí me guiará tu mano. El siguiente versículo. ¿A dónde podemos ir, pues? Que Dios no nos vea, que Dios no me escuche, que Dios no se dé cuenta qué cosas me meto, en qué problemas, en qué situaciones, con quién me junto, con quién no, qué digo, qué pienso. No hay forma. Ojalá que comencemos a desarrollar nuestra sensibilidad espiritual, ese sexto sentido, que le llamamos, ¿no? Coloquialmente. Necesitamos la ayuda de Dios, obviamente, dice fue en Hebreos 5, la cita que leímos, esto se logra a través del crecimiento espiritual. Pablo lo compara ahí con el alimento sólido, ¿no? De estarnos nutriendo. Si yo soy de los que me conformo con lo poquito que pueda aprender cuando voy a la iglesia o lo que escucho por ahí, pues esto nunca se va a llegar a desarrollar en mi vida. Y por eso fracasamos, ¿no? Bastante en nuestra vida espiritual. Si pedimos la ayuda de Dios y aparte nos esforzamos, porque a veces nada más le pedimos a Dios, "Oh, Dios ayúdame", ¿no? Pero tampoco hago nada yo.
para cambiar. Sin esfuerzo y con la ayuda de Dios, esto puede ser una realidad. El poder cada día estar conscientes de su presencia, no nada más el sábado, porque a veces sí, ¿no? Estamos, el sábado todo es bonito y sentimos la presencia de Dios y cuando voy a la iglesia y cuando estoy reunido y cuando abro la Biblia, pero son ratitos nada más. Se acaba la reunión, se acaba el culto, cierro mi Biblia y parece que Dios se esfuma, ¿sí o no? Dios ya no está, o sea, ya está Él en sus cosas, yo en las mías, ¿sí? Y por eso fallamos bastante, ¿no? En la vida espiritual. Entonces, necesitamos, dice aquí, eh, adquirir este hábito de sentir, de percibir, dice aquí, la presencia de quién, Dios, a donde quiera que yo vaya. Así como le dijo a Jacob, ¿se acuerdan lo que le dijo? Le dijo, voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y por ahí hizo una promesa Jesús también antes de irse, de volver al cielo. La promesa para cada uno de nosotros nos dijo que iba a estar con nosotros cada cuando, cada sábado, no, no, todos los días. ¿En dónde? Hasta los confines de la tierra, dice el Salmo, y hasta el final de los tiempos. O sea, no hay límites para Dios en esto. Y se nos olvida bastante seguido, ¿no? Entonces, ojalá que esto lo podamos hacer una realidad en nuestra vida. O sea, no es fácil, como podemos ver, no es sencillo. O sea, las historias de estos personajes nos dejan, nos hacen que nos identifiquemos mucho, ¿no? Con ellos, generalmente con los que fallaron, ¿no? Este, pero ya vimos lo que hacía José, ¿sí? Porque podemos decir, oye, pues, ¿cómo le hizo este? ¿Cómo le hizo José? Ah, bueno, él había adquirido este hábito, ¿sí? Y bueno, yo creo que debemos intentarlo, ¿no? Y cada situación complicada que estemos, en problemas, en tentación, lo que sea, rápidamente que recordar esto y esas promesas de Dios. Y yo creo que vamos a ver la diferencia. Obviamente no es un cambio de la noche a la mañana, pero podemos ir que avanzando, podemos tropezar, podemos fallar, pero hay que levantarnos y seguir que caminando. Ese es mi deseo y oración en esta noche. Que el Señor les bendiga.